Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta serie de Jeshua, siguiendo las huellas del Maestro. Roberto, un gusto tenerte de nuevo. Padre, un gusto. Hoy estamos contemplando el Miércoles Santo. Es un día previo a que comience, pues ahora sí, que lo más doloroso del Jueves Santo, que es la traición, la entrega, aunque también lo más bello con la institución de la Eucaristía. Pero hoy Miércoles Santo, sí ya vimos ayer que Jesucristo da de sus últimas enseñanzas. Hoy tenemos dos cosas interesantes. La primera está cómo van a preparar la cena de Pascua, que este es un tema que yo creo que al estar en Jerusalén también lo pudiste vivir más de cerca. Y también por otro lado está el tema de la traición de Judas. Ahora bien, con los preparativos de la cena pascual, interesante, porque Jesucristo les dice, vayan, preparen lo que va a ser nuestra última cena. ¿Cómo se desarrolla una cena pascual, Roberto? Bueno, para mí fue uno de los acontecimientos más importantes o que más me marcaron en mi estancia en Israel cuando tuve la oportunidad de asistir a un Pesach con una familia judía, ¿no? Porque el primer año lo viví con un grupo más o menos de amigos, fui a la ceremonia del Trido Sacro en Jerusalén para vivir esa experiencia. Cuando tuve la oportunidad al año siguiente, que ya había vivido esta experiencia religiosa, voy a esta familia, con esta familia judía, y me doy cuenta de que para ellos era uno de sus días más importantes en su religión, ¿no? La gente se viste de gala, de hecho prácticamente todos los Shabbats se suelen vestir con sus mejores Atuendo, vestimentas, ¿no? o sea, su Sí. mejor atuendo, porque para ellos es su día más importante, más o menos como para nosotros el domingo, ¿no? De que vas a misa o vas a comer después con tus abuelos, con tu familia, es como un día importante, porque es un día que marca el fin de una jornada, ¿no? De una semana. Y el Pesaj, el Seder, de hecho la palabra Seder significa el orden de que tienen que seguir. Eso es una Seder orden, Pesaj, Pascua, ¿no? Pascua, así que Pascua, la palabra Pesach también significa salto, ¿no? Porque fue cuando el pueblo de Israel que estaba bajo la esclavitud de Egipto escuchan que van a ser liberados y en ese momento saltan de alegría porque van Ok, a dejar las cadenas de la esclavitud, ¿no? ok. Entonces, esta cena lo que hace es ese recuerdo, es un recuerdo cronológico de lo que pasó. De hecho, tiene más o menos 15 elementos que se van siguiendo poco a poco y son muy meticulosos uno Ok. con otro. A ver, antes de entrar en estos elementos, ayer comentábamos también cómo el cordero que ya fue elegido y comprado se reserva, ¿no? Ahora también tenemos, por ejemplo, en los evangelios tanto de Mateo como de Marcos, dos versiones aparentemente semejantes, pero sí tienen sus diferencias. En una de ellas, Jesucristo le dice a dos de sus discípulos, vayan al pueblo, cuando encuentren a una persona cargando un cántaro con agua, síganlo, lleguen a una casa y en esa casa díganle al dueño, el maestro quiere aquí tener su cena. Mientras que en el otro pasaje es más sencillo, simplemente dice, vayan directamente a tal lugar y dispongan todo para nuestra última cena. Este lugar, supongo que es el cenáculo, es lo que en Jerusalén se le conoce así. ¿En dónde está situado? ¿Qué tan lejos está pues, del templo en donde Jesús enseñaba? Quizás al ser algo cercano era más fácil desplazarse, aunque les dice entren a la ciudad. ¿En dónde estaban más o menos localizados como para este movimiento? Bueno, el cenáculo en la actualidad se encuentra en el Monte Sión, que está a un lado de una de las entradas hoy en día principales, por decirlo así, para entrar al Muro de los Lamentos, cerca, bastante cerca, ya en las laderas. Que es una pared Sí, del templo, ¿no? sí, sí, sí. Digo, está en la colina superior y hay una de las entradas, ¿no? Está la Puerta de Sión, que es la entrada más directa al Monte Sión, donde ahí se encuentra la iglesia de la Dormición Ok. y el cenáculo. Que son restos de lo que queda de las distintas destrucciones que ha tenido Jerusalén. Un hecho interesante es que cuando Jesús en el Evangelio menciona vas a ver a una persona con un cántaro, generalmente era un oficio que hacían las mujeres, el llevar el agua. Entonces ahí se refiere a una persona que puede ser un hombre. Entonces era algo que ellos iban a identificar inmediatamente, Ok. que era algo que no era normal, porque un hombre no solía llevar un cántaro. Entonces ese hecho hace que los apóstoles, los Identifiquen discípulos, rápidamente quién identifiquen es. quién es y puedan ir. Era una persona rica, hay distintas tradiciones, algunos dicen que pudo haber sido la casa de la mamá de Marcos, otros dicen que pudo haber sido el mismo José de Arimatea, que tenía una gran influencia y como estaba también relativamente cerca del barrio sacerdotal, podían tener ese tipo de propiedades, ¿no? Ok. Entonces llegan supuestamente a la casa de la mamá de Marcos, Uh -huh. que de hecho estará también
en Getsemaní, ¿no? Cuando van las tropas y eres de los que dice también la tradición que se escapa corriendo y deja todos sus vestidos del miedo que traía. Están ahí, llegan los dos discípulos para disponer de lo que va a ser la última cena. ¿Cómo se desarrolla una cena? Ahora sí ya entrando quizás en estas particularidades, porque conocemos, pues sí, que Jesucristo parte el pan, que dice, este es mi cuerpo, que toma la copa de vino, que dice, esta es mi sangre, y luego se dice que hubo, claro, 2 copas, y dice, esta es la sangre de la alianza, ¿no? Como para renovar todo lo que ya en sí se formulaba dentro del Seder, que es esta cena. ¿Cómo se desarrolla para entender mejor no solamente la simbología que nuestro Señor usó al ser judío, sino para todo lo que nos dejó después? Generalmente, una de las cosas que más te impresiona es el orden de cómo y la limpieza y la riqueza de lo que ponen en la mesa, ¿no? O sea, ponen los mejores manteles, las mejores copas, porque para ellos es la cena más importante. Generalmente comienzan con la bendición del vino. Durante la cena se toman 4 copas de vino, que son el simbolismo también de 4 palabras, ¿no? De cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud. Y la oración que hacen a mí me sorprendió la primera vez que la escuché porque es la misma que nosotros hacemos en la misa, ¿no? Baruch atah Adonai, tú bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino. Que es la propia del ofertorio de la Santa Misa. Entonces, y es la misma oración. Y yo cuando estaba, porque lo están diciendo ellos en hebreo, yo tenía la traducción en inglés y lo iba leyendo, decía, es que estas son exactamente, era un copy-paste Claro. de lo que nosotros hacemos en la misa. Entonces, porque el pueblo judío bendice todos los alimentos. Tiene una oración literal para cada alimento, los que son más religiosos lo hacen. Van a tomar un vaso de agua y bendicen a Dios por el agua que les ha dado. Van a comer el pan y tienen una bendición para cada alimento. Luego ves un plato que también es un plato especial que utilizan para esta cena, que tiene como 6 elementos, que son, digamos, los 6 bocados que se van tomando a lo largo de la cena, que suelen ser unas raíces amargas, suele ser una carne de cordero con un pedazo de hueso o pollo, dependiendo de dónde se encuentren, si es fácil o no conseguir el cordero. Suele ser también unas raíces. Luego lo otro es como una especie como de dulce, que para ellos les recuerda la mezcla que hacían los mismos pues albañiles para construir. Es medio como una especie todo trae un simbolismo. Es un simbolismo de cuando salieron de Egipto. Todo, absolutamente. De hecho, hay un momento en el que las hierbas las mojan en agua con sal para recordar las lágrimas y lo difícil que fue la esclavitud. O el huevo, al final también hay un huevo duro, que es también el simbolismo de lo duro que fue para ellos vivir ese trago amargo de la esclavitud, porque no solamente la vivieron en ese momento, sino también posteriormente, ¿no? Pero para ellos todo lleva un orden, también tienen una especie como de manual, que es un librito que, digamos, ya como a la mitad de la cena lo empiezan a leer, que es cuando generalmente en las familias el más pequeño le pregunta al más grande, y la pregunta esencial que le hacen es, ¿qué tiene de distinto esta noche a las otras? Y ahí comienza, fuimos esclavos del faraón de Egipto y fuimos liberados. O sea, es un estar recordando constantemente su historia, sí. No evidentemente para dolerse, sino para ver las glorias de Dios, ¿no? O sea, para ver cómo Él actúa, ahora sí que en la vida del mismo pueblo de Israel. Fíjate, ahora que lo comentas, en la liturgia del día de hoy hay un salmo que es el 68 y justamente habla de eso. O sea, vamos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que seguramente eso también será algo importante en la cena. O sea, la cena se vuelve casi como un sacramento, se podría decir, o sea, como una cosa más sensible, más tangible de lo que ellos vivieron, de lo que están recordando, y entonces no es nada más palabras, sino también acciones concretas, como decías, las hierbas amargas, el agua con sal, el pan sin levadura, en fin, hay una cantidad de cosas tremendas. Bueno, este salmo, de hecho, habla de esto. Salen de Egipto, marchan por el desierto, las victorias que tienen incluso en la época de los jueces, que es un poquito más adelante del pueblo de Israel, el establecimiento en Sión con David y con Salomón, la historia de Elías y de Eliseo. El Salmo 68 que se vive en la celebración eucarística de este día particular, previo al Jueves Santo, es recordar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Creo que es maravilloso cómo hasta cierto punto se parecen las dos cosas, ¿no? Tanto lo que tomamos de ellos
que también los salmos son tomados de ellos y cómo se incluyen esto en nuestra misma liturgia Claro. para decirle a Dios gracias por todo aquello que nos has dado. Sí, y yo creo que, bueno, algo que también me impresiona siempre en esta cena es cómo continuamente bendicen todo, ¿no? Y es una bendición a Dios. Y el tema de que toda la familia se involucra, desde los más pequeños están esperando hacer las preguntas y es una cena muy larga porque leen prácticamente todo, buena parte del libro del Éxodo. Entonces, Ok, no es una cena corta. La comida que te dan es cero apetitosa porque literal el huevo duro, las hierbas amargas, lo único rico es esta mezcla como de pudín, por decirlo así, que es con dátiles y nueces, que es como una especie, propio de la zona sí, también. dulce, es algo, es lo único dulce. Lo demás, la verdad, no es una comida que digas, wow, deliciosa. Ok, Y otro hecho interesante también es el tema de que, bueno, antes de la preparación de la cena, unos días antes, limpian toda la casa para que no haya restos de ninguna comida con levadura. Y de hecho en el país, cuando se acerca la semana de Pascua y durante la semana de Pascua, digamos la octava, no se vende nada con levadura. No hay cervezas, no hay pan, todos son los matzot, que son como una especie como de galletas saladitas, ok. porque también es un recuerdo de que nos tuvimos que ir rápido, no teníamos tiempo para poder cocer el pan. Entonces, esa semana, todo el país, toda la religión, se acuerda de que tuvieron un momento triste en su historia y de que, aunque sí es una gran alegría, no quieren olvidar su pasado. Claro, es que a fin de cuentas lo que sucedió en nuestra vida nos ha constituido en lo que somos, Claro. ¿no? Y entonces el tema de la memoria se vuelve algo muy importante para el mismo pueblo de Israel y hoy por hoy para los judíos, que lo siguen también recordando. Está también en la liturgia, y creo que vale la pena mencionarlo, el salmo, o más bien el canto de Isaías del capítulo 50, que es el tercero, del siervo doliente. Es el mismo del domingo. Interesante cómo la liturgia nos presenta eso, domingo, miércoles, con el mismo canto, como casi si fuera una especie de tiempo separado de jueves a domingo, en donde ya no nada más va a ser una profecía del dolor, sino efectivamente ya va a estar viviendo el dolor. Y tenemos también más adelante toda la traición de Judas. Todavía no se da el momento de la entrega, de hecho estamos a día miércoles. Judas quizás el día de hoy ya está pensando qué hacer, ya está pensando cómo entregar a Jesucristo, ya sabe él en dónde va a ser la última cena porque Jesucristo mandó a sus 2 discípulos. Él también está algo molesto, tal vez por lo del lunes, Claro. en donde estando en Betania vio que derraman ese perfume de nardo y, oye, quizás se habría podido dar a los pobres, Claro. ¿no? Como excusa que va formulando su corazón, quizás como algo que no comulga del todo con Jesucristo. En fin, creo que ya andaba algo cargado Judas, también de ese par de años en donde, estando a un lado del Maestro, nunca llegó a tener una comunión profunda con Él, al punto tal que lo va a entregar. Claro. ¿En dónde se da este evento de Judas con el sumo sacerdote, con el Sanedrín? En el Evangelio dice 30 monedas de plata. Tú que estuviste por allá, que viste la arqueología incluso, Claro. los valores de las monedas, en fin, que nos puedan narrar de esto. Bueno, un poco también para ubicarnos geográficamente, donde se tuvo la cena del cenáculo, en el monte Sión, a la casa, digamos, donde estaba Caifás, el Sanedrín, donde él vivía, el sumo sacerdote, es una distancia muy corta, no es que sea muy largo, pues también estaba al lado del gran templo de Jerusalén. Entonces Judas obviamente se acerca antes, ya sabiendo dónde estaban los puntos estratégicos y sabiendo que Jesús generalmente regresaba a Getsemaní a rezar, porque le gustaba pasar la noche en la oración, dice el Evangelio. Él ya sabía más o menos dónde. Entonces va y planea. El simbolismo de las 30 monedas viene tanto en el Éxodo como en el libro de Zacarías, que Justo. hacen alusión, ¿no?, a la cantidad que se tenía que pagar por la muerte de un esclavo. Entonces era también una especie como de Jesús esclavo de la humanidad, del pecado, de el olvidarse de Dios, y que un mismo ser humano, uno de sus más allegados, ¿no?, que es lo que no entra en la cabeza de un Sí, ser humano, es como la persona más cercana, o sea, los 12 más cercanos, uno de ellos está es el que pensando traiciona. en clavarle una puñalada por la espalda de la manera más ruin. Para más o menos ponernos en situaciones monetarias, los denarios que le entregan a los ciclos de plata que le entregan a Judas, las monedas del Sanedrín, más o menos equivalían a unos
a un medio kilo de plata, pesándolo, ¿no? Ok. Cada una de las monedas. Y eran unas monedas muy específicas porque eran acuñadas en Tiro y eran las únicas que aceptaban para hacer el pago anual de los impuestos. Ok. Entonces, era dinero que estaba entrando en las arcas del templo, que la gente depositaba y con eso le estaban pagando. Entonces era también un dinero que, digamos, lo estaban usando de algo sagrado para algo, Estaban pues estaban profanando. profanando una limosna, algo que la gente estaba pensando que iba para una utilidad, lo estaban utilizando para otra. Fíjate qué interesante esto que comentas, porque pues sí, o sea, está esa diferencia entre denario, dracma, ciclo, que vendría a ser esta moneda de plata, y como bien decías en el libro del Éxodo, cuando moría un esclavo porque lo corneó, por ejemplo, un animal, era lo que le daban al dueño de ese esclavo como pues aquí está, ¿verdad? Ya no lo tienes, ten esa como recompensa. Sin embargo, era una cantidad irrisoria, o sea, era algo muy bajo. Sí, más o menos, por ejemplo, un salario de un soldado romano mensual era más o menos 20 denarios. Y la equivalencia de estas monedas era más o menos 120 denarios, es decir, un salario de medio año Ok, de una persona con una entrada normal. ok. Entonces, eso es lo que acuerda Judas con el Sanedrín. Ellos sacan del templo, de las arcas, de la limosna de la gente, las monedas, le dicen a Judas, aquí está, y se cumple la profecía, Así es. la traición de Judas. Bueno, esto que sucede también ahí, que yo creo que a todos nos cuesta entenderlo, cómo es posible que alguien tan cercano haga algo así. No podemos nada más dejarlo en aquella época. También en la época de ahora, muchas veces se traiciona a Jesucristo, incluso sin darse cuenta, porque en el corazón de Judas, y más adelante lo veremos, entra también una especie de arrepentimiento, como de remordimiento, de decir, ¿qué fue lo que hice? Tan así que de hecho hay un campo, ¿no? Ujú. Al parecer él muere en un campo, está eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, avienta las monedas de nuevo a los sumos sacerdotes, al Sanedrín. Ellos con ese dinero dicen, no lo tocamos porque sabemos que es dinero sucio. Y eso que venía de ellos. Y entonces compran un campo. ¿Qué hay en ese campo ahora? ¿Existe ese campo? Sí, de hecho, cuando uno visita Jerusalén y está en el Monte Sión, una de las paradas obligatorias, además del cenáculo y de la iglesia de la Dormición, es ir a visitar la prisión de Cristo, que era la casa de Caifás, que se conoce hoy en día como la iglesia de San Pedro en Galicanto, donde el gallo cantó, ¿no? Ok. Y en una de las laderas se ve, en uno de los puntos panorámicos de esta iglesia, que ahora pertenece a los asuncionistas franceses, se ve un pequeño monasterio griego ortodoxo, que está en el mismo lugar de la tradición, donde dicen que le llaman el campo de sangre. ¿Por qué? Porque además la tierra de esa zona es una tierra un poquito más rojiza por la zona donde están en la ladera, y también está muy cerca de lo que era la Gehenna, ¿no? Que Jesús también menciona en el Evangelio, ese lugar Bastante. que era, digamos, como el basurero donde se quemaban todas las entrañas, todos los desperdicios del sacrificio del templo. Entonces, generalmente era un lugar que tenía un fuego perpetuo y un aroma desagradable. Ok. Entonces, cuando la gente escuchaba esa palabra, decía, no, no quiero pasar por ahí porque huele bastante feo. Y era un sitio de desperdicio, ¿no? Y muy cerca de ahí está el campo, donde la tradición, como los Hechos de los Apóstoles menciona, que Judas ahí va con las monedas, compra ese terreno y se muere. De hecho, había una tradición donde ahí se sepultaban a muchas personas y Ok. hasta el siglo XIX todavía había sepultura de peregrinos que querían dejar sus restos ahí en Tierra Santa. Fíjate que el tema de la muerte de Judas, y esto creo que vale la pena mencionarlo, en Hechos de los Apóstoles dice precisamente que él muere en ese terreno, que va caminando y entonces se cae y todas sus vísceras prácticamente se abren y las deja ahí. Mientras que en uno de los evangelios dice que se colgó, ¿no? La tradición tiende más hacia lo que los hechos de los apóstoles dicen, ¿verdad? Aunque pictóricamente quizás se haya representado a lo largo de los siglos como quien se acabó colgando. Ahora bien, esto que le sucede a Judas ya es algo que el libro de la sabiduría también había más o menos mencionado. Esto es, a los impíos, a los injustos, a los hombres pues pecadores, Dios los hacía morir de cabeza, ¿no? Y al parecer es eso lo que le pasa a Judas. Cae con su cabeza
el golpe hace que muera y después su cuerpo prácticamente se abre y por eso el campo de sangre, además del color rojo como tú lo mencionas, pues está que ahí cayó todo lo de Judas, ¿no? Que se me hace muy interesante por cómo quizás no esté todo escrito en la Biblia, pero son elementos también que más que curiosidad despiertan, yo creo que un interés sano por conocer más de lo que sucedió, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, de hecho la tradición en Tierra Santa jugó un papel muy importante porque si más o menos nos ponemos en el contexto histórico, Jesús muere en el año 33, a los 35 años viene la destrucción del templo, más o menos 40 años después de su muerte. Que era bastante en aquel Sí, entonces. y prácticamente no hay vestigios porque el cristianismo era un cristianismo de catacumbas. Okay. Hasta que en el año 333, con el edicto de Constantino, se promulga la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Y es en ese momento, con Santa Elena, que regresan a Tierra Santa, que Tierra Santa empieza a tomar un lugar importante y empiezan a buscar los lugares de la vida del maestro. O sea, siglos después. Siglos después. Pero si te pones a pensar, tampoco es tanto tiempo, porque si yo le pregunto, por ejemplo, a mi abuela cuál era la receta de la mermelada que hacía su tatarabuela, y ya nos vamos en el pasado, ya son a lo mejor 250 años de una receta familiar. O sea, no, es un tiempo largo, pero tampoco es tan largo, ¿no? Y gracias a Santa Elena tenemos las ruinas arqueológicas que después, con el periodo bizantino, porque Jerusalén fue destruida en el siglo VII, después por los persas, digamos, tuvo 3 siglos de gloria y de esplendor en Tierra Santa, sí, con sus más y sus menos, porque hubo invasiones y hubo destrucciones. Y entonces, a partir del siglo IV, comienzan las primeras edificaciones del Santo Sepulcro. De hecho, en ese lugar había una basílica hermosa que se llamaba Santa Sofía, la Santa Sabiduría, y en una de las alas laterales de esta inmensa basílica, que hoy no se conserva prácticamente nada, estaba el cenáculo. Ahora son edificios distintos. Si uno va ahora a Tierra Santa, simplemente está la iglesia de la Dormición por un lado, tienes que salir, caminar un poco y subir al cenáculo. En la antigüedad, en tiempos de Santa Elena, todo eso era una basílica inmensa. Y dentro de la basílica, una de las salas era el cenáculo, ¿no? Por la importancia que tenía. Creo que Juan Pablo II en una ocasión le permitieron celebrar la misa en el cenáculo, ¿no? Que es el segundo piso de la casa o es la planta alta de la casa, como está incluso en la escritura. ¿A quién le pertenece el cenáculo? Hoy en día le pertenece al Estado de Israel. Durante la historia se ha ido pasando de generación en generación a las distintas religiones que han ido gobernando la Tierra Santa, ¿no? Del siglo III, del siglo IV al siglo VII más o menos fue cristiana, después llegan los persas, destruyen todo, se convierte en una mezquita más adelante. De hecho, cuando uno entra al cenáculo hoy en día, no te imaginas, o sea, porque simplemente son unas columnas, ves un mihrab, la parte de la mezquita que está orientada hacia la Meca, y ves algunos símbolos en árabe, partes de versículos del Corán, unas columnas del periodo gótico, que se creen que son de los cruzados, más o menos siglo XI, y prácticamente es eso. Y hay un olivo, una escultura moderna que se regaló en el jubileo en el año 2000, que fue cuando le permitieron a Juan Pablo II. En ocasiones muy específicas se permite celebrar la misa, es prácticamente imposible. De hecho, el Jueves Santo lo único que se hace es el ritual del lavatorio de los pies, una especie de paraliturgia en ese lugar, pero no se puede celebrar. ¿Y quién la hace ahí el Jueves Santo? El Jueves Santo, el patriarca de Jerusalén, es el que dirige, que es más o menos como el equivalente al obispo, ¿no? En otras iglesias. Pues bueno, tenemos ahí entonces miércoles santo, un día previo a que nuestro Señor tenga la última cena con sus apóstoles, un día en el que ya vimos cómo Judas va maquinando la traición del día siguiente, le ofrecen 30 siclos de plata, lo equivalente a lo propio de un esclavo que era asesinado. Cómo se desarrolla la cena pascual, la preparación propia de la cena, porque mañana entraremos de verdad en muchos elementos y muchos temas que ahora sí ya tocan las fibras más profundas del corazón de Jesús. Desde que nos deja su cuerpo, cómo lo acompañamos nosotros en su dolor, el abandono de sus discípulos y en fin, todo el proceso que tendrá con Anás, con Caifás, con Pilatos, con Herodes.
y todo lo que pues, en esta fe católica celebramos como el trío sagrado. Muchas gracias, Roberto, Padre, gracias. y seguimos en el siguiente episodio.